Estos no fueron simplemente prohibidos, fueron ultra prohibidos. Autos tan escandalosos, tan peligrosos o tan fuera de control que fueron retirados de las calles, borrados de los folletos y enterrados por las mismas compañías que los construyeron. Algunos fueron demasiado rápidos para su tiempo. Algunos violaron las leyes. Otros rompieron la física. Y aún así, eran reales. Aquí tienes 12 coches americanos de gama alta que no creerás que existieron hasta que los veas con tus propios ojos. El número 1, el Plymouth Belvedere Golden Commando 395 convertible de 1960, es una de esas máquinas casi míticas de los albores de la era de los muscle cars. Un automóvil nacido en la encrucijada de la fuerza bruta y el optimismo de los años 50, pero destruido por la física, un error de cálculo y un rastro de chapa retorcida. Era un misil que escupía fuego envuelto en las suaves curvas de un crucero de tamaño completo. Y por un breve momento, prometió ser uno de los Plymouth descapotables más salvajes jamás construidos. Luego, tan rápido como llegó, desapareció. Retirado de producción a mitad de año, enterrado silenciosamente y en gran medida olvidado por la historia. En 1960, el Belvedere ocupaba un lugar extraño en la alineación de Plymouth. No es exactamente un coche de lujo, pero tampoco una auténtica máquina de alto rendimiento. Era llamativo, de tamaño completo y elegante. Cabalgando sobre los ecos finales de los diseños visionarios de Doyle Snur. Pero en lo profundo de la lista de opciones de Plymouth se escondía un gigante dormido, el Golden Commando 395. A pesar de su nombre engañoso, este motor no era un bloque de 395 pulgadas cúbicas. Era el 383 V8 de primera línea de Plymouth, equipado con carburadores duales de 4 cuerpos con árbol de levas salvajes y ajustado para producir una potencia brutal de más de 350 caballos. Cuando se pide un Belvedere de 2 puertas con techo rígido o coupé, el Golden Commando 395 tenía sentido. Motor grande, chasis rígido, distribución de peso decente. Pero alguien en algún lugar, tal vez un planificador de productos audaz, tal vez un distribuidor con amigos en puestos altos, aprobó un puñado de convertibles con el paquete de rendimiento completo. Estos misiles terrestres sin cabeza eran impresionantemente rápidos para su tamaño. Capaz de superar en velocidad a muchos hot rods de fábrica de la época. Debía navegar con clase y dejar todo lo demás atrás. Desafortunadamente, las cosas salieron mal casi inmediatamente. El chasis del Belvedere convertible, ya largo y propenso a flexionarse debido a sus proporciones de tamaño completo, simplemente no estaba a la altura de la tarea de aprovechar tanto torque. Sin un techo duro que refuerce la rigidez estructural, la carrocería se torcería bajo una fuerte aceleración. Los componentes de la suspensión no podían mantener las ruedas traseras en su lugar, especialmente en caminos irregulares, y el manejo se deterioraba rápidamente a alta velocidad. Peor aún, los sistemas de frenos no habían sido mejorados para estar a la altura de la nueva potencia. Un descuido aterrador en un convertible de 4.200 libras. Las compañías de seguros comenzaron a tomar nota cuando los informes de accidentes comenzaron a acumularse. Los propietarios, a menudo jóvenes, atraídos por la velocidad del coche y su estilo extravagante, se encontraron detrás del volante de algo que parecía un crucero, pero aceleraba como un misil y se manejaba como un colchón de agua. Varios accidentes violentos, algunos de ellos fatales, provocaron una creciente presión sobre Plymouth para que cambiara la configuración. Internamente, los ingenieros ya eran conscientes de las limitaciones estructurales y, bajo presión tanto de las aseguradoras como de los asesores legales, Plymouth retiró la opción Golden Commando 395 del convertible a mitad de año. Nunca se dio ninguna explicación oficial. Los registros de producción no son claros, pero las estimaciones sugieren que se construyeron menos de una docena de estos convertibles, tal vez tan solo 6. La mayoría de ellos quedaron destruidos o fueron vendidos discretamente por comerciantes preocupados por sus responsabilidades. Hoy en día, se rumorea que solo sobreviven unos pocos, generalmente en forma muy modificada, con marcos reforzados y frenos mejorados, tal como deberían haber sido construidos en primer lugar.
Años después, cuando se le preguntó sobre el coche a un expiloto de pruebas de Plymouth, supuestamente dijo: tenía el corazón de un caballo de carreras en el cuerpo de una bañera. Nunca se sabía si rugiría o volcaría. Les advertimos que era demasiado, pero lo construyeron de todos modos. En muchos sentidos, el Belvedere Golden Commando descapotable de 1960 era un muscle car antes de que existiera el término. Un monstruo de tracción trasera de tamaño real y potencia excesiva, con un estilo a la altura de su furia. Pero su caída fue una lección de equilibrio. Toda esa potencia no significaba nada si el chasis no podía soportarla, y ningún cromo podía mantenerlo en la carretera. Fue un hermoso error, uno que demostró que, de hecho, se puede ser demasiado rápido para el propio chasis. Demasiado rápido para el chasis y demasiado frágil para venderlo. En segundo lugar, el Nash Ambassador The Twin-Stick Experimental de 1957 se erige como una de las rarezas más extrañas y fascinantes de los años ocaso de la marca Nash. Un coche atrapado entre la ambición y un fracaso abrumador. En una época en la que los fabricantes de automóviles estadounidenses competían por captar la atención del comprador con nuevas y llamativas características y una mecánica magistral, los ingenieros de Nash se atrevieron a experimentar con un concepto de transmisión radical que traspasó los límites de la complejidad y falló desastrosamente. Fue una visión nacida del deseo de modernizar e innovar. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla de confusión, averías y vergüenza corporativa que contribuyó al desvanecimiento del legado de Nash justo antes de ser absorbida por American Motors Corporation. Mediados de la década de 1950 fue un periodo tumultuoso para Nash. Tras forjarse un nicho como fabricante de automóviles confiables y económicos con ingeniería avanzada, la compañía tuvo dificultades para seguir el ritmo de los amplios recursos y el creciente potencial de rendimiento de los tres grandes. Para competir, Nash necesitaba no solo potencia, sino también características audaces. Presentó el Packard Source 352 CI en V8, un motor grande y de gran torque que le dio al Ambassador de 1957 una respetable ventaja en rendimiento. Pero el corazón por sí solo no era suficiente. El equipo de ingeniería de Nash imaginó un nuevo tipo de transmisión. Algo que acortara la distancia entre las transmisiones manuales y automáticas tradicionales, prometiendo una experiencia de conducción más suave y eficiente que pudiera atraer tanto a entusiastas como a conductores habituales. Su solución fue la infame transmisión Twin-Stick, una configuración semiautomática experimental con dos palancas de cambios independientes. Una palanca controlaba las marchas alta y baja, similar a una caja de transferencia, mientras que la otra seleccionaba las marchas de forma manual. El concepto era dar a los conductores mayor control sobre los cambios sin las exigencias físicas del pedal del embrague, mejorando teóricamente el ahorro de combustible y ofreciendo opciones de freno motor. En teoría, era ingeniosa, con un avance excepcional y única en Nash. Pero en realidad, era un desastre mecánico y humano. Los conductores se sentían desconcertados por las dos palancas, sin saber cuál mover primero, dónde colocar cada una para una aceleración suave y cómo reducir la marcha sin que el coche se calara. El sistema exigía una secuencia casi ritual de movimientos, sincronización y buen juicio que frustraba incluso a los conductores más experimentados. A diferencia de los sistemas manuales automatizados modernos o de doble embrague, esta configuración no ofrecía asistencia electrónica ni una guía clara, solo varillajes mecánicos propensos a desalinearse y a errores del usuario. Los probadores descubrieron rápidamente la fragilidad del sistema. Los varillajes de la transmisión eran delicados, con varillas y cables propensos a doblarse, atascarse o fallar por completo bajo el estrés típico de la carretera. Las demostraciones públicas resultaron mal. Periodistas y concesionarios reportaron frecuentes paradas, imposibilidad de cambiar a la marcha o el auto se bloqueaba inexplicablemente en punto muerto. Incluso hubo historias de vehículos que perdían potencia en plena aceleración en autopista, forzando frenadas de emergencia y creando situaciones peligrosas. Lo peor de todo es que la complicada configuración provocó varias averías durante los primeros eventos de ventas y giras promocionales, avergonzando a la empresa y sembrando dudas entre los consumidores.
Internamente, los problemas se agravaron por la falta de apoyo corporativo. Los ejecutivos de American Motors, recién fusionada con NAS, se mostraron escépticos ante esta rareza mecánica y dudaban en invertir más en un sistema tan propenso a fallas. Al departamento de marketing le resultó casi imposible explicar el funcionamiento de los Twinstex a los posibles compradores, quienes a menudo se marchaban confundidos o completamente asustados. En cuanto a la mecánica, la complejidad aumentaba los costos de servicio y requería capacitación especializada, lo que hacía que los concesionarios se mostraran reacios a tener el auto en stock o recomendar la opción. Bajo la creciente presión de ventas, las preocupaciones sobre la confiabilidad y una avalancha de comentarios negativos, AMC retiró la instalación de la transmisión Twinstex a finales de 1957. Los embajadores experimentales equipados con esta configuración fueron retirados del mercado o reconvertidos a transmisiones automáticas o manuales convencionales, y la mayoría de los prototipos fueron desechados o desmantelados. El proyecto se ocultó por completo, y los ejecutivos de AMC se distanciaron públicamente del desastre para preservar la reputación restante de NAS. Años después, algunos de los ingenieros involucrados describieron el proyecto con una mezcla de frustración e incredulidad. Un mecánico veterano la apodó la caja de cambio suicida debido al comportamiento impredecible y a menudo desconcertante del mecanismo de cambios. Otro recordó, nunca sabías en qué marcha estabas. A veces creías que estabas en marcha, pero el coche en realidad iba en punto muerto. Era como intentar resolver un rompecabezas cada vez que lo conducías. Hoy en día, no se conoce ningún modelo original del Nash Ambassador Twinstex de 1957, aunque persisten rumores sobre uno o dos ejemplares escondidos en graneros o colecciones olvidadas. Para coleccionistas e historiadores, sigue siendo una nota al pie fascinante, un vistazo poco común a una época en la que los fabricantes de automóviles estadounidenses estaban dispuestos. En tercer lugar, el Ford Torino Talladega Super Cobra Jet de 1970 es uno de esos muscle cars raros, casi míticos, que captura a la perfección el drama de alto riesgo y la alta velocidad de la época dorada del automovilismo estadounidense. Un auto diseñado en el crisol de las batallas más feroces de la NASCAR, pero que finalmente se consideró demasiado extremo, demasiado peligroso y demasiado salvaje para las calles que se suponía que debía dominar. Representa la vanguardia donde la tecnología de carrera se encuentra con los límites de la practicidad en la vía pública. Una historia de potencia, precisión y política que terminó con el auto siendo retirado discretamente de las salas de exhibición antes de que pudiera brillar realmente fuera de la pista. El propio Talladega fue la respuesta de Ford a los desafíos aerodinámicos planteados por el Daytona y el Plymouth Superbird de Dodge. Autos con conos frontales radicales y alerones traseros diseñados específicamente para dominar los circuitos de NASCAR. La solución de Ford fue el Trino Talladega, cuyo frontal drásticamente rediseñado redujo la resistencia y mejoró la estabilidad a alta velocidad hasta tal punto que se ganó la reputación instantánea de ser un cohete sobre ruedas. Pero si bien la carrocería era revolucionaria, era el corazón bajo el capó lo que realmente distinguía a esta máquina. El poderoso motor Super Cobra Jet V8 de 429 pulgadas cúbicas. El 429 SCJ no era un bloque grande cualquiera. Era una máquina de carreras diseñada para ofrecer un par motor y una potencia feroces en todo el rango de revoluciones. Con componentes internos forjados, un perfil de árbol de levas radical y un enorme carburador Holley de 4 cuerpos, este motor generaba 375 caballos de potencia nominales de fábrica. Aunque los entusiastas creían que en realidad era mucho más potente, la potencia bruta del SCJ, combinada con la carrocería aerodinámica del Talladega, prometía una velocidad vertiginosa en línea recta y suficiente potencia para superar a casi cualquier challenger en la pista de carreras o super speed bike. Sin embargo, esta combinación de potencia y velocidad era un arma de doble filo. Las modificaciones aerodinámicas que hicieron al Talladega letal a 200 mm/h en la pista introdujeron características de manejo inquietantes al conducirlo a alta velocidad en la calle. El morro largo y bajo y la suspensión especialmente ajustada funcionaron a la perfección con neumáticos de carrera y suaves curvas peraltadas.
Pero en carreteras públicas con pavimento irregular, condiciones impredecibles y neumáticos convencionales, el coche desarrolló una peligrosa tendencia a la inestabilidad. Los conductores reportaron bamboleo a alta velocidad, dirección nerviosa y subviraje impredecible, especialmente al superar los 160 km por hora. La configuración del chasis y la suspensión del coche, optimizada para condiciones de carrera, no era indulgente con los conductores promedio ni con el uso en la calle. Estos problemas de manejo, sumados al aumento de las primas de seguros de la época y la creciente reacción contra los muscle cars de alto rendimiento, anunciaron el fin de la carrera callejera del Torino Talladega SCJ. Las compañías de seguros, que ya desconfiaban de los coches con alta potencia y características de seguridad limitadas, se apresuraron a clasificaron el Talladega SCJ como un vehículo de alto riesgo, lo que elevó las primas a niveles prohibitivos. A los concesionarios les resultó casi imposible vender estos autos y Ford se enfrentó a una creciente presión de aseguradoras, reguladores de seguridad y ejecutivos cautelosos, preocupados por posibles responsabilidades. A pesar de los planes iniciales de homologar el Talladega SCJ como auto de calle para cumplir con las reglas de la NASCAR, Ford suspendió discretamente la producción tras fabricar solo un pequeño lote, menos de 70 unidades según la mayoría de las estimaciones. En lugar de comercializar agresivamente el auto al público, Ford lo relegó a un nicho de mercado, prohibiéndolo efectivamente de las calles mediante el silencio corporativo y la negligencia logística. El Talladega SCJ se convirtió en una herramienta para la pista de carreras y poco más. Un arma de carreras pura, demasiado especializada e impredecible para los conductores habituales. Entre bastidores, memorandos internos revelaron que los ingenieros de Ford reconocieron pronto los problemas de manejo, pero fueron ignorados por las prioridades de marketing y carreras. Un ingeniero reflexionó años después: construimos un misil para Daytona y Talladega, un auto que podía sobrevolar las curvas a velocidades de locura. Pero cuando intentamos soltarlo en la calle, fue como entregarle una bazuca cargada a un niño. Emocionante, pero mortal. La combinación de una flecha extrema y un poder masivo exigía respeto y habilidad. Lujos que pocos compradores poseían. En la actualidad, los ejemplares sobrevivientes del Torino Talladega Super Cobra Jet de 1970 son joyas de colección, símbolos de una época en la que los fabricantes llevaban los límites hasta el límite y, a veces, más allá. Recuerdan a los entusiastas la pasión cruda y sin filtros de las carreras de muscle cars de principios de los años 70 y una época en la que se construían unas pocas docenas de coches para superar a cualquier cosa en la carretera o la pista, solo para ser controlados por las realidades de la seguridad en la calle y la burocracia del seguro. La historia de la Corte Suprema de Talladega es una poderosa lección sobre los peligros de llevar la tecnología demasiado lejos sin hacer concesiones. Fue una expresión impresionante de la tecnología, la velocidad y la ambición de NASCAR, pero un automóvil que era simplemente demasiado inestable, demasiado costoso de garantizar y demasiado especializado para tener verdadero éxito fuera de la pista. El número 4, el paquete Chrysler 300L Ramcharger de 1965 es uno de esos experimentos audaces, casi temerarios, en los que el lujo se combina con la potencia pura de una manera que pocos fabricantes de automóviles estadounidenses se atrevieron a intentar y menos aún lograron lograr. En esencia, el 300L era el epítome del rendimiento de lujo de Chrysler. Un sedán grande y elegante envuelto en lujoso cuero y adornado con todos los detalles que un comprador exigente podría esperar. Pero debajo del refinado exterior se escondía un secreto brutal. La cuña Ramcharger 426 Max. Un legendario motor de alto rendimiento diseñado para pistas de carreras, no para salones de exhibición. En 1965, Chrysler estaba trascendiendo los límites con sus motores Max Watch, turboalimentado y altamente ajustado para producir una potencia feroz. La variante Ramcharger, con su árbol de levas de alta elevación, carburadores duales de 4 cuerpos y componentes internos reforzados, era capaz de lanzar autos de carrera livianos a velocidades de 11 segundos/4/4 de milla. Tiempos vertiginosos que lo sitúan firmemente en el territorio de las máquinas musculares dedicadas.
En algún lugar de los laboratorios experimentales de Chrysler, alguien tuvo la audaz idea de combinar este brutal motor con el elegante 300 Lu, creando un híbrido que era en parte un crucero de lujo y en parte un misil de pista de carreras. La intención era clara: ofrecer a los clientes una combinación única de comodidad y rendimiento. Un automóvil que podría llevarlos silenciosamente a eventos de gala y luego aniquilar a los rivales en los semáforos sin despeinarse. Pero esta unión de extremos rápidamente resultó volátil. El chasis y la transmisión del 300L simplemente no fueron diseñados para este nivel de fuerza bruta. El torque y la potencia del 426 Maxwell abrumaron los componentes del tren motriz, lo que provocó fallas frecuentes en la transmisión, el eje de transmisión y el diferencial trasero. Estas averías mecánicas no eran inconvenientes menores. Ocurrieron de forma inesperada y a menudo catastrófica, provocando a veces pérdida de control a altas velocidades. El gran peso de los equipamientos de lujo del 300L agregó más tensión, aumentando el estrés en un sistema ya sobrecargado. Del lado de los clientes, las reacciones fueron mixtas, pero a menudo negativas. Aunque algunos estaban encantados de tener un automóvil que podía superar sin esfuerzo a los muscle cars, muchos estaban desconcertados por la desconexión entre la apariencia elegante del automóvil y su personalidad feroz. La yuxtaposición de interiores de cuero fino con la agresión cruda de un motor Maxwell fue demasiado discordante para muchos compradores de lujo tradicionales que encontraron el comportamiento del automóvil impredecible y, a veces, francamente aterrador. La situación se agravó cuando un puñado de fallas en la transmisión provocaron accidentes graves, lo que provocó demandas y reclamos de seguros que sacudieron al departamento legal de Chrysler. Demandas de alto perfil relacionadas con incidentes de pérdida de control atribuidos directamente a fallas mecánicas vinculadas al paquete Ramcharger pusieron el último clavo en el ataúd del experimento. Ante la doble presión del riesgo legal y la mala recepción del mercado, Chrysler decidió retirar el Ramcharger 300L después de una producción muy limitada. Los registros oficiales sugieren que solo se construyeron unas pocas docenas antes de que el programa fuera cancelado silenciosamente y muchos prototipos y modelos de preproducción fueron destruidos o reconvertidos a 300 pozos estándar. Un ingeniero de Chrysler involucrado en el proyecto recordó más tarde: era un mazo con smoking. Nadie sabía qué hacer con él. La potencia era increíble, pero el coche no estaba preparado para esa clase de músculo. Lo forzamos demasiado y las consecuencias fueron inevitables. Hoy en día, el paquete Chrysler 300L Ramcharger de 1965 es una leyenda susurrada, una bestia rara y casi mítica que combinó opulencia y velocidad pura, pero pagó un alto precio. Sirve como una historia que advierte sobre cómo incluso el lujo más refinado no siempre puede dominar la potencia pura. Era un mazo con smoking. En quinto lugar, el Pontiac Catalina Tri-Power Wagon de 1959 es uno de los experimentos más fascinantes e inusuales en la historia automotriz estadounidense. Una fusión audaz de practicidad familiar con el rendimiento puro y sin filtros de un muscle car. En una época en la que las camionetas eran sinónimo de recados suburbanos, compras de supermercado y llevar a los niños a la escuela, Pontiac se atrevió a cambiar las cosas al colocar un feroz Tri-Power 389 V8 debajo del capó de una camioneta. El resultado fue una máquina que desafió las convenciones. Un vehículo que pudiera transportar a toda la familia cómodamente y, al mismo tiempo, correr con la furia de un muscle car especializado. Pero debajo de esta emocionante promesa se escondía una compleja historia de excesos mecánicos, preocupaciones de seguridad y una retirada definitiva del borde. En 1959, Pontiac estaba en la cima de una ola de éxito en materia de rendimiento. La configuración Tri-Power, un trío de carburadores de dos cuerpos que alimentaban un V8 de 389 pulgadas cúbicas, se había convertido en una leyenda por derecho propio. Era una receta probada para obtener caballos de fuerza y torque, brindando a sedanes como el Catalina Coupe una aceleración explosiva y un rugido gutural que aceleraba los corazones de los entusiastas de los muscle cars. Pero la idea de trasplantar ese sistema de propulsión a una camioneta de tamaño completo era audaz, incluso imprudente para los estándares de la época.
La camioneta era una bestia pesada diseñada principalmente para la comodidad, el espacio y la utilidad, más que para la velocidad o la destreza en las curvas. Su larga línea de techo, su generosa área de carga trasera y su espacioso interior lo convirtieron en un elemento básico de la vida familiar estadounidense. Pero también significaba un peso sustancial y una distribución del peso poco ideal para un automóvil de alto rendimiento. Sin embargo, los ingenieros de Pontiac estaban convencidos de que la camioneta de triple potencia podía ofrecer lo mejor de ambos mundos, potencia práctica. Los primeros prototipos se probaron rigurosamente y, en el papel, los números fueron impresionantes. El TrapPower 389 V8 con sus 3 carburadores y su agresivo perfil de árbol de levas proporcionó un aumento considerable de potencia en comparación con la configuración estándar, generando entre 310 y 320 HP, una cifra monstruosa para una camioneta familiar. El coche podía acelerar de 0 a 60 mph en menos de 8 segundos y tenía un gran rendimiento en todas las marchas, dejando a muchos sedanes potentes e incluso a algunos autos deportivos en el polvo. El sonido del escape era inconfundible, profundo, agresivo y absolutamente emocionante. Sin embargo, a medida que avanzaban las intensas pruebas en carretera, rápidamente se hicieron evidentes las limitaciones de la plataforma del vehículo. El pesado chasis y la carrocería hacían que los frenos lucharan constantemente una batalla cuesta arriba. Los frenos de tambor, estándar en la mayoría de los automóviles estadounidenses en ese momento, simplemente no estaban a la altura de la tarea de reducir la velocidad de este enorme vehículo de manera segura y constante. En viajes más largos o más agresivos, el debilitamiento de los frenos se convirtió en un peligro serio y las distancias de frenado se extendieron más allá de los límites razonables. Este fue un ejemplo temprano de cómo el rendimiento de un muscle car superaba a la tecnología de seguridad, un problema con el que luchó la industria en su conjunto durante esta era. Aún más alarmantes fueron los problemas con la suspensión trasera y el eje. El par motor generado por el TrapPower 389 era brutal, especialmente en un coche que pesaba casi 4.000 libras. La pesada carga en la parte trasera, combinada con las repentinas aceleraciones del potente motor, sometía la carcasa del eje y las ballestas a una tensión que superaba sus límites de diseño. Los primeros informes de clientes describieron ruidos molestos provenientes de la parte trasera, fallas en el manejo al tomar curvas y, en algunos casos, fallas catastróficas en los ejes. Hubo incidentes en los que el eje trasero se fracturó o se rompió por completo, lo que provocó la pérdida de control, a veces con consecuencias desastrosas. Los departamentos de garantía y servicio de Pontiac comenzaron a recibir un número creciente de quejas y solicitudes de reparación relacionadas con estos problemas. La creciente evidencia era imposible de ignorar. Internamente, ingenieros y ejecutivos debatieron el futuro del TrapPower Wagon. Si bien el potencial de rendimiento era innegable y el automóvil llamaba la atención donde quiera que iba, los riesgos para la seguridad del conductor y el costo de las reparaciones se estaban convirtiendo en pasivos. Las compañías de seguros también comenzaron a marcar el vehículo como un modelo de alto riesgo, aumentando las primas y disuadiendo a los compradores potenciales. A finales de 1959, Pontiac tomó la difícil decisión de cancelar la opción de camioneta trimotor. Sin un anuncio formal, la opción desapareció de la literatura de ventas y de los formularios de pedidos de los concesionarios. Los vagones restantes equipados con el paquete fueron retirados del mercado o equipados con motores y componentes de frenado más convencionales. Las cifras de producción aún no están claras, pero se estima que menos de 200 vehículos trimotores salieron de la fábrica. Este episodio dejó una marca duradera en el legado de Pontiac. El Carolina TrapPower Wagon de 1959 se convirtió en una historia de advertencia, un intento ambicioso pero en última instancia defectuoso de combinar la emoción de un muscle car con la practicidad familiar demasiado pronto y sin suficiente respaldo de ingeniería. También presagió la locura de los muscle cars que despegaría una década más tarde, una vez que los frenos, las suspensiones y la tecnología del chasis hubieran avanzado lo suficiente como para gestionar tal potencia de forma segura.
El número 6, el DAF Custom 88 Auto 413 Crossram de 1962, se erige como un testimonio notable, aunque desafortunado, de una era de ambición automotriz estadounidense en la que la potencia y el lujo chocaron de maneras que a menudo desafiaban la lógica de la ingeniería. En un momento en el que los fabricantes estaban experimentando para crear nichos únicos en un mercado cada vez más competitivo, Dodge buscó superar los límites al combinar la comodidad refinada y espaciosa de su sedán 880 personalizado de tamaño completo con la potencia bruta y el desempeño agresivo de su poderoso V8 de 413 pulgadas cúbicas equipado con el distintivo colector de admisión de ariete cruzado diseñado para maximizar el flujo de aire a altas RPM y la potencia. El objetivo era crear un crucero de lujo de alto rendimiento insignia que pudiera transportar pasajeros cómodamente mientras circulaba por la carretera con la autoridad de un muscle car. Sin embargo, debajo de esta visión audaz se escondía una serie de desafíos y compromisos que finalmente condenarían al proyecto, convirtiéndolo en una historia fascinante de creatividad mecánica, experimentación temeraria y dura realidad. El propio 413 V8 era un potente motor ampliamente elogiado por sus características de torque y rendimiento. Un punto destacado en particular fue la configuración de inducción de ariete cruzado, con conductos de admisión largos y amplios que forzaban el aire y el combustible a entrar profundamente en las cámaras de combustión para generar ganancias de potencia sustanciales a velocidades más altas del motor. Si bien este diseño ofrecía emocionantes aumentos de potencia y una aceleración estimulante, tenía un gran tamaño físico que complicaba la instalación en el compartimiento del motor del 880 personalizado relativamente tradicional. Colocar el ariete cruzado 413 debajo del capó del 880 personalizado requería modificaciones drásticas y arriesgadas. El compartimiento del motor estándar simplemente no fue construido para acomodar la forma y longitud inusuales del extenso colector de admisión. Los ingenieros de Dodge se vieron obligados a rediseñar el capó, afeitándolo y remodelándolo para crear el espacio justo para evitar el contacto directo con el colector. Fue necesario modificar el cortafuegos y los componentes circundantes, a veces a expensas de la rigidez estructural y la durabilidad. Estos cambios crearon un ambiente estrecho y caluroso, lo que generó estrés térmico adicional en los componentes del motor y aumentó el riesgo de fallas relacionadas con el calor. Las pruebas de conducción y los primeros comentarios de los clientes destacaron varios problemas preocupantes. La respuesta del acelerador fue agresiva hasta el extremo. En lugar de una entrega de potencia suave propia de un sedán de lujo, los aumentos repentinos de torque del motor generaron una aceleración brusca y un manejo impredecible en situaciones de conducción cotidianas. El gran peso del coche, combinado con las ráfagas explosivas de potencia del motor, desafiaron a los conductores acostumbrados a la conducción más suave y al rendimiento manejable que se esperaba del 880 personalizado. Lo peor de todo es que el compartimento del motor estrecho y sobrecalentado finalmente provocó un grave incidente de seguridad durante una sesión de prueba particularmente intensa. La acumulación excesiva de calor y el flujo de aire restringido encendieron los vapores de combustible o los componentes calientes, lo que provocó un incendio debajo del capó. Aunque el incendio fue controlado rápidamente y nadie resultó herido, el suceso encendió de inmediato las alarmas. Los responsables de la toma de decisiones corporativas se vieron obligados a afrontar la realidad de que los compromisos de diseño necesarios para calzar la potente 413 Crossram en la 880 personalizada entrañaban riesgos inaceptables para la confiabilidad y la seguridad. Ante la posibilidad de una falla catastrófica, el creciente costo de las reparaciones en garantía y el probable impacto negativo en la reputación de la marca Dodge, los ejecutivos tomaron la prudente pero decepcionante decisión de terminar el programa 413 Crossram 880 personalizado. Solo se habían construido unos pocos coches de prueba antes de que todo el proyecto se abandonara silenciosamente y la mayoría de los ejemplares se desmantelaran o se convirtieran en motores más convencionales. Los concesionarios que esperaban ofrecer un sedán potente de alta gama se quedaron con las manos vacías, y Dodge centró su atención en refinar combinaciones de motor y chasis más prácticas para su línea de tamaño completo. Dentro de la empresa, los ingenieros recuerdan el proyecto con una mezcla de orgullo por su ambición y frustración por los obstáculos técnicos.
Un mecánico veterano recordó: teníamos un monstruo bajo el capó, pero el coche simplemente no estaba preparado. El capó apenas sobrepasaba la entrada de aire, y cuando se produjo el incendio, se acabó. Fue una lección de cómo la potencia necesita espacio y respeto. Hoy, el DAF Custom 880-413 Crossrun de 1962 existe principalmente como una nota al pie en la historia de los muscle cars, un fascinante IC, que simboliza tanto la innovación audaz como los límites de la ingeniería de su época. Sirve como recordatorio de que incluso los motores más potentes y las ideas más audaces deben combinarse cuidadosamente con la plataforma que los sustenta o se enfrentan a ser relegados al montón de chatarra de los experimentos automotrices. El motor apenas encajaba y casi se incendió en el intento. En séptimo lugar, la unidad policial Chevrolet Shadow 454 Black Ops de 1971 sigue siendo uno de los episodios más fascinantes y tumultuosos de la historia de los muscle cars y de las fuerzas del orden. Una vívida ilustración de las ambiciones de alto octanaje que antaño impulsaron a los fabricantes de automóviles y las agencias policiales estadounidenses por igual y las duras realidades que hicieron que esos sueños se derrumbaran. En una época en la que los muscle cars reinan en las calles y en las carreteras, Chevrolet vio la oportunidad de crear un vehículo de persecución sin precedentes. Un sedán de alto rendimiento, encubierto y propulsado por el formidable motor LS5 de bloque grande de 454 pulgadas cúbicas. Este coche estaba destinado a brindar a los agentes del orden una ventaja decisiva en la creciente carrera armamentística entre la policía y delincuentes cada vez más audaces. Sin embargo, a pesar de su potencia y velocidad, el rápido auge del proyecto solo fue igualado por su abrupta caída, revelando el complejo equilibrio entre velocidad, seguridad y coste. El surgimiento del programa Black Ops Shadow surgió en medio de la creciente preocupación de los departamentos de policía de todo el país de que sus vehículos de persecución estándar simplemente no podían seguir el ritmo de los veloces muscle cars modificados que los delincuentes usaban para evadir la captura. Chevrolet respondió a esta necesidad con un Chevelle especialmente equipado, diseñado para parecer discreto y mimetizarse a la perfección con el tráfico civil, una característica crucial para el trabajo encubierto y las persecuciones sorpresa. Sin embargo, bajo estos sigilosos hombres, se escondía el corazón de una bestia. El motor LS5454 V8, que producía una potencia estimada de 360 a 360 caballos y una asombrosa potencia de 500 caballos de torque, ofreciendo un rendimiento de muscle car que pocos vehículos de flota podían igualar. Más allá del motor, estos autos estaban equipados con suspensiones de alta resistencia con especificaciones policiales, frenos reforzados capaces de frenar repetidamente a alta velocidad y neumáticos de alto rendimiento para soportar las mayores tensiones de la conducción de persecución. Se reforzaron las transmisiones y se optimizaron los sistemas de refrigeración para mantener la estabilidad del motor y la transmisión durante recorridos prolongados a alta velocidad. Los autos se despojaron de peso innecesario, pero conservaron suficiente comodidad interior para servir como vehículos de patrulla prácticos. Esta combinación convirtió al Chevelle 454 en un cohete sobre ruedas y en una patrulla policial competente, un híbrido inusual y emocionante. Los oficiales que conducían las unidades Shadow Black Ops se enamoraron rápidamente de sus capacidades. Describieron la experiencia como transformadora, con una aceleración que podía superar a la mayoría de los vehículos sospechosos y un manejo lo suficientemente preciso como para mantener el ritmo en curvas y giros. La apariencia sigilosa del auto permitía a los policías mantener el elemento sorpresa, una importante ventaja táctica en el campo. Para muchos, el Chevelle no era solo una herramienta, sino un símbolo de poder y control, un medio para acortar distancias entre las fuerzas del orden y la creciente competencia por la potencia en las calles. Sin embargo, las mismas características que hicieron del Chevelle 454 una maravilla de alto rendimiento también sembraron las semillas de su caída. El enorme par motor y la enorme potencia sometieron a la prueba a cada componente del tren motriz y el chasis. Las transmisiones se desgastaban más rápido. Los diferenciales se sometían a una gran carga, y los sistemas de frenos, a pesar de las mejoras, necesitaban un mantenimiento constante debido a las frecuentes paradas a alta velocidad.
Los mecánicos de la policía se enfrentaban a un ciclo agotador de reparaciones y reconstrucciones que agotaba rápidamente los presupuestos y la mano de obra. Sin embargo, aún más preocupantes eran los problemas de seguridad derivados de la potencia bruta y el peso del coche. El Shadow era un sedán pesado, y a las velocidades a las que lo conducían los agentes, su manejo podía volverse impredecible, especialmente en zonas urbanas o en condiciones viales desfavorables. Surgieron informes de accidentes a alta velocidad en los que se vio involucrada la unidad Chevelle, incluyendo 2 accidentes graves que resultaron en la pérdida total de vehículos y heridos. Estos incidentes alarmaron a los líderes policiales y a los funcionarios municipales, preocupados por la responsabilidad civil y las consecuencias para las relaciones públicas. La combinación del aumento vertiginoso de los costos de mantenimiento, el aumento de los informes de accidentes y la presión de los ayuntamientos provocaron debates internos sobre la viabilidad del programa. Chevrolet enfrentó crecientes críticas por proporcionar un vehículo posiblemente demasiado potente y costoso para el trabajo policial rutinario. Las primas de seguro se dispararon y los equipos legales advirtieron a los departamentos sobre los riesgos de seguir desplegando maquinaria tan potente en las patrullas cotidianas. Finalmente, el programa se disipó discretamente a finales de 1972. Los Chevelle de operaciones especiales se eliminaron gradualmente en favor de coches de policía más convencionales que sacrificaban potencia bruta por fiabilidad, rentabilidad y características de conducción más seguras. La decisión decepcionó a muchos agentes, ya que el Chevelle 454 había establecido un nuevo estándar para un vehículo de persecución. Rápido, intimidante y capaz de dominar las calles. Los agentes de patrulla veteranos recuerdan el Chevelle con una mezcla de orgullo y nostalgia. Uno comentó, ese coche era una bestia. Podríamos superar a casi cualquier cosa, pero no estaba diseñado para largas distancias. Las constantes reparaciones y los riesgos lo convirtieron en un elefante blanco. El número 8, el Lincoln Continental Coupe 430 Dual Quad de 1964, se erige como uno de los capítulos más intrigantes y a menudo pasados por alto en los anales de la historia automotriz estadounidense. Un vívido estudio de caso sobre la colisión entre el rendimiento puro de un muscle car y el espíritu establecido del lujo refinado. En un momento en el que el fenómeno de los muscle cars estaba transformando el panorama de la cultura automovilística estadounidense y la potencia se estaba convirtiendo en la medida definitiva de la destreza automovilística, la división de lujo insignia de Lincoln Ford se encontraba en una encrucijada. ¿Podría la marca, famosa por su elegancia majestuosa, su presencia imponente y sus silenciosos motores V8, extender su identidad para adoptar una mentalidad de muscle car de alto rendimiento? El breve experimento 430 Dual Quad respondió a esa pregunta con un no rotundo, aunque reticente. Pero la historia detrás de este breve flirteo con el poder revela mucho sobre las tensiones y las compensaciones de la época. Las raíces de este experimento se remontan a principios de la década de 1960, un periodo en el que los muscle cars estaban en plena popularidad. En todo Detroit, los autos de alto rendimiento de GM, Chrysler y las divisiones más convencionales de Ford ofrecían una velocidad emocionante, un estilo audaz y notas de escape agresivas que capturaban la imaginación de los compradores más jóvenes. Lincoln, por el contrario, cultivó una imagen de sofisticación y riqueza, grande, cómodo y tranquilo, atrayendo principalmente a una clientela que valora la comodidad y el prestigio por encima de los tiempos de aceleración o el rugido del motor. Sin embargo, dentro de los equipos de ingeniería de Lincoln, había curiosidad sobre si un motor más potente y agresivo podría combinarse con el icónico Continental Coupe de la marca para crear un nuevo tipo de máquina de alto rendimiento de lujo. El proyecto se centró en el quinto 8 de 4 a 30 pulgadas cúbicas, que era uno de los motores más grandes y potentes de Ford en ese momento. Los ingenieros de Lincoln equiparon este motor con carburadores duales de 4 cuerpos, conocidos popularmente como Dual Quads, una configuración conocida por mejorar drásticamente el suministro de aire y combustible a las cámaras de combustión, lo que produce un aumento significativo de potencia. El resultado teórico fue un coupé continental que pudiera acelerar con mayor rapidez y afirmarse con la bravuconería de un muscle car, manteniendo al mismo tiempo la amplitud y la comodidad que esperaban los compradores de Lincoln.
Físicamente, el motor era enorme, y colocarlo bajo el ya espacioso capó del Continental requería una reingeniería considerable. El sistema de admisión cuádruple doble era voluminoso y complejo, ocupaba gran parte del compartimiento del motor y complicaba el mantenimiento. Pero estos desafíos mecánicos son insignificantes en comparación con los problemas culturales y de imagen de marca que presentaba el nuevo sistema de propulsión. Cuando se completaron los prototipos y se llevaron a cabo las pruebas, su rendimiento era innegable. El estruendoso rugido del doble motor V8 de 430 cilindros rompió el habitual ambiente tranquilo de los interiores de Lincoln. Conductores y pasajeros sorprendentes acostumbrados al lujo silencioso. Los tiempos de aceleración mejoraron notablemente y el coche podía seguir fácilmente el ritmo de los muscle cars más ligeros en la carretera, lo que le daba al enorme Continental un nuevo carácter agresivo. Sin embargo, el rugido gutural del motor y su potencia bruta resultaban discordantes con las líneas formales del vehículo, su estilo sobrio y su suspensión amortiguada. Los ejecutivos de Lincoln y Ford rápidamente se sintieron incómodos. El coche en su nueva forma musculosa era demasiado ruidoso para llevar un traje de 3 piezas. Como señaló un alto ejecutivo. Un equipo que capturó perfectamente la falta de correspondencia fundamental entre el sistema de propulsión y la identidad cultivada de la marca. Existía el temor de que ofrecer un motor tan agresivo alejaría a la base de clientes tradicional de Lincoln. Compradores adinerados y conservadores que esperaban que sus sedanes brindaran una comodidad serena, no la emoción visceral y el ruido de un muscle car. Además, los sistemas de suspensión y frenos de Continental no fueron diseñados para soportar las tensiones de este nuevo motor de alto rendimiento, lo que plantea dudas sobre la seguridad, la confiabilidad y la calidad de conducción. A pocas semanas de presentar los prototipos internamente, Lincoln tomó la silenciosa decisión de descartar el proyecto 430 Dual Quad. Los motores cuádruples duales fueron eliminados o desajustados y los autos volvieron a los quinto 8 más convencionales con carburadores simples que enfatizaban la suavidad sobre la potencia bruta. Los propios prototipos desaparecieron en los archivos corporativos y su existencia solo fue conocida por unos pocos conocedores y coleccionistas. Las consecuencias del proyecto reforzaron los límites estrictos que los fabricantes de automóviles impusieron entre sus divisiones de lujo y de alto rendimiento durante la década de 1960. Lincoln redobló la apuesta por los silenciosos, potentes pero moderados motores V8 que definieron su imagen durante décadas, dejando las búsquedas de alto rendimiento a marcas como el Mustang de Ford o el Cougar de Mercury. El experimento del 430 Dual Quad, aunque breve y en gran parte olvidado, sigue siendo una instantánea fascinante de una época en la que la cultura de los muscle cars se estaba expandiendo rápidamente, pero aún no había permeado por completo los niveles más exclusivos del lujo automovilístico estadounidense. Quienes trabajaron en el proyecto lo recuerdan como algo emocionante y frustrante a la vez. El número 9, el prototipo Hudson Hornet V8 NASCAR de 1955, ocupa un lugar único, casi mítico, en la historia de las carreras de stock car estadounidenses. Una historia fascinante y agridulce de innovación, desafío y las duras realidades de las regulaciones de las carreras que cortaron abruptamente las alas de una de las apuestas de ingeniería más audaces de la época. En un momento en el que la NASCAR estaba evolucionando rápidamente y los músculos comenzaban a eclipsar el manejo y la delicadeza, el otrora dominante Hornet de Hudson estaba sintiendo el peso aplastante de la competencia de los caballos de guerra cargados de músculos de Detroit. En respuesta, un grupo secreto de ingenieros de Hudson y entusiastas de las carreras se embarcó en un proyecto audaz. Trasplantar un enorme motor V8 de Packard al chasis compacto y ágil del Hornet, con la esperanza de crear una máquina que combinara lo mejor de ambos mundos, el torque y la potencia del legendario gran bloque de Packard y el ligero bastidor aerodinámico del Hornet. Esto no fue un simple cambio de motor. Fue una caminata por la cuerda floja de la ingeniería que empujó los límites del diseño, el embalaje y la cooperación automotriz. El quinto 8 de Packard era un motor potente, famoso por su suavidad y cilindrada, pero físicamente grande y pesado. Para colocarlo en el compartimiento del motor relativamente estrecho del Hornet se necesitaron modificaciones significativas.
remodelar los soportes del motor, reforzar el chasis y alterar los componentes de la suspensión para compensar la distribución alterada del peso. Sin embargo, el equipo fue implacable, impulsado por el sueño de recuperar el dominio menguante de Hudson en NASCAR. Una vez ensamblados, los prototipos Hornet con motor Packard fueron sometidos a extenuantes pruebas privadas en óvalos de tierra y pavimentados, donde demostraron de inmediato mejoras de rendimiento asombrosas. Los coches aceleraban con más fuerza al salir de las curvas, mantenían velocidades máximas más altas en los estrechos y conservaban la famosa agilidad del Hornet. Los conductores informaron de un equilibrio casi perfecto entre fuerza bruta y precisión de manejo, una combinación rara en esa época. Esta máquina no solo era competitiva, era revolucionaria y amenazaba con alterar la jerarquía de poder de NASCAR. Pero el sueño chocó de frente con las brutales realidades de las reglas de homologación de NASCAR. NASCAR exigió que los coches de carrera fueran auténticos vehículos de serie, que reflejaran lo que estaba disponible en las salas de exposición para los consumidores comunes. Además, la combinación de un chasis Hudson con un motor Packard estaba estrictamente prohibida. Se trataba de dos marcas competidoras bajo distintos paraguas corporativos, y sus partes no podían mezclarse legalmente en la competencia. A pesar de la innegable ventaja en el rendimiento, los funcionarios de NASCAR declararon ilegal el Hudson Packard Hybrid y le prohibieron competir. Esta decisión fue un golpe duro para Hudson. Los modelos que ya luchaban por seguir siendo relevantes en medio de la explosión de los muscle cars, la pérdida de esta arma secreta fue un duro revés. El fabricante de automóviles retiró silenciosamente los prototipos de la escena de las carreras, descartó cualquier desarrollo posterior y volvió a confiar en sistemas de propulsión más convencionales y menos competitivos. El Hornet con motor Packard se convirtió en una leyenda subterránea entre los entusiastas, un tentador escenario hipotético que podría haber reescrito la historia de NASCAR. Los historiadores y aficionados a las carreras han especulado durante mucho tiempo sobre el impacto que podría haber tenido el coche si se le hubiera permitido competir. Su combinación de potencia y manejo ágil podría haber alterado el dominio de Chrysler, Ford y Chevrolet en un momento crucial. Sin embargo, la historia también es una advertencia sobre cómo las regulaciones en la política corporativa pueden sofocar la innovación. El prototipo Hudson Hornet V8 de NASCAR de 1955 es recordado no solo por lo que fue, sino por lo que nunca llegó a ser. Un contendiente que cambió el juego, privado de su oportunidad de demostrar su valía en las pistas de carreras de Estados Unidos. Un ingeniero involucrado en el proyecto reflexionó décadas después: construimos un auto que podía ganarlo todo, pero las reglas decían que no a veces. Las mejores ideas se arruinan incluso antes de que baje la bandera verde. Hoy en día, este híbrido prohibido sigue siendo un fantasma en la historia de las carreras, un emblema de la brillante ambición de la ingeniería, el feroz espíritu competitivo y los duros límites que impone el negocio del automovilismo. Creado para ganar, prohibido antes de poder intentarlo. Número 10. El proyecto Doug Demon 440 Sexpack de 1972 sigue siendo una de las historias hipotéticas más tentadoras de la era de los muscle cars. Una historia llena de ambición pura, audacia técnica y las crudas realidades de los límites de la ingeniería automotriz y la cautela corporativa. A principios de la década de 1970, Dodge estaba en su mejor momento, tras haberse forjado una reputación feroz con sus potentes máquinas Mopar de alto rendimiento, los Chargers, los Challengers y el diminuto Demonio, un competidor compacto pero agresivo en la guerra de los Pony Cars. Pero los ingenieros y el equipo de marketing de los fabricantes de automóviles querían ir más allá e imaginar una versión del Demon que pudiera ofrecer el tipo de velocidad vertiginosa en línea recta y la respuesta explosiva del acelerador normalmente reservadas para muscle cars mucho más grandes. En el corazón de este ambicioso plan estaba el motor de 6 cilindros 440. Un monstruoso V8 de 440 pulgadas cúbicas equipado con 3 carburadores Holley de 2 cuerpos. Una configuración que se había ganado una temible reputación por ofrecer potencia y torque explosivos. Este motor era un gigante entre los motores de los muscle cars, venerado por su capacidad de impulsar los coches por las pistas de carreras con una autoridad brutal.
La idea de Dodge fue trasplantar este legendario motor de gran bloque a la plataforma demoníaca más pequeña y liviana, creando efectivamente un muscle car compacto con el corazón de un monstruo. Si hubiera tenido éxito, el Dodge Demon 446 Pack habría sido un coche todoterreno, combinando un manejo ágil con una potencia devastadora de una manera que pocos coches de la época podían igualar. Pero desde el principio, el proyecto estuvo plagado de desafíos que presagiaban su fracaso. El gran tamaño y el peso del motor de 446 cilindros hicieron que su instalación en el compartimiento del motor más corto del Demon fuera una pesadilla logística. Los ingenieros tuvieron que modificar y reforzar el bastidor, rediseñar los soportes del motor y rediseñar la suspensión para soportar la mayor masa colocada sobre las ruedas delanteras. Los cambios alteraron el delicado equilibrio del coche, provocando que la parte delantera se inclinara demasiado hacia el morro, lo que generó características de manejo impredecibles. Durante las pruebas de alta velocidad, los conductores informaron sobre un subviraje severo, hundimientos del morro al frenar con fuerza y una tendencia a soltarse en las curvas. Rasgos que hacían que el coche fuera peligroso en la vía pública y desafiante incluso para los corredores más expertos. A medida que la flota de prueba de estos demonios híbridos acumuló millas y experiencia, los defectos del proyecto se volvieron imposibles de ignorar. Si bien la aceleración y la entrega de potencia fueron nada menos que espectaculares, la experiencia de conducción general se vio empañada por la inestabilidad del automóvil. La pesada parte delantera forzó los componentes de dirección y suspensión, lo que generó un mayor desgaste y fallas frecuentes. Además, el potente par motor hacía que controlar el giro de las ruedas y la tracción fuera difícil sin ayudas electrónicas avanzadas que tardarían décadas en estar disponibles. Esto significaba que el coche exigía una vigilancia constante al volante, una propuesta arriesgada para el conductor medio. Mientras tanto, a puertas cerradas, los departamentos legales y de seguros de Dodge estaban cada vez más alarmados. Los riesgos de responsabilidad que suponía lanzar al mercado un vehículo de producción con un manejo tan volátil y una tendencia a sobrecargar su propio chasis eran asombrosos. Las aseguradoras amenazaron con aumentos prohibitivos de las primas o con negarse directamente a cubrir los vehículos. Y los abogados de la compañía advirtieron que la combinación podría dar lugar a una serie de demandas costosas si el automóvil alguna vez se vendiera al público. Con el mercado de los muscle cars ya bajo presión por el endurecimiento de las normas sobre emisiones y seguros, los ejecutivos de Dodge se enfrentaron a una decisión difícil. El proyecto se detuvo abruptamente y todos los prototipos conocidos fueron retirados del mercado y desmantelados para evitar fugas. Los ingenieros que habían trabajado en el paquete Demon 446 juraron guardar el secreto y el programa pasó a formar parte de la historia del automóvil. Se susurró sobre él en círculos de entusiastas pero nunca fue reconocido oficialmente. Los pocos afortunados que se pusieron al volante durante las pruebas recordaron un coche que era al mismo tiempo emocionante y aterrador. Un verdadero lobo con piel de oveja, con un golpe enorme, pero que exige respeto y habilidad para domesticarlo. Reflexionando sobre el proyecto años después, un ingeniero bromeó, se lanzó con fuerza y con él se lanzó su garantía. La frase resume perfectamente la esencia del proyecto. Potencia bruta sin el control de un equilibrio de ingeniería adecuado, que da como resultado un muscle car emocionante pero en última instancia insostenible. Hoy en día, el Dodge Demon 440 de 6 cilindros de 1972 se alza como un recordatorio fantasmal de los sueños más salvajes y las realidades más duras de la era de los muscle cars. Representa una mezcla embriagadora de bravuconería ingenieril y prudencia corporativa, un atisbo de poder que fue simplemente demasiado para su propio bien. En el panteón de los muscle cars prohibidos, ocupa un lugar especial. Un potente mito sobre la velocidad, el peligro y los límites de la ambición. Se lanzó con fuerza y con ello lanzó su garantía. Número 11. El American Motors Marlin de 1966. El proyecto Typhoon 343 constituye un episodio notable, aunque poco conocido, en la saga más amplia de la era de los muscle cars. Una época en la que incluso los fabricantes de automóviles más improbables buscaban capturar el relámpago del músculo estadounidense de alto rendimiento.
AMC, una compañía más conocida por sus vehículos sensatos y económicos, dio un paso audaz al intentar combinar la moda emergente de los muscle cars con el Marlin, un coupé fastback de lujo personal que ya era una máquina polarizadora inusual por derecho propio. El Marlin fue concebido para ofrecer un diseño elegante y distintivo y una experiencia de conducción cómoda y de alto nivel en un momento en el que muchos compradores estadounidenses estaban dirigiendo su atención hacia automóviles elegantes y deportivos de dos puertas. Sin embargo, AMC, reconociendo el creciente apetito del mercado por potencia y velocidad, exploró un camino más agresivo y buscó equipar al Marlin con un potente V8 de 343 pulgadas cúbicas, denominado tifón, para inyectarle músculo serio debajo del capó. El motor 343 tifón era un motor potente, con una curva de torque robusta y cifras de potencia respetables que lo colocaban en competencia con muscle cars más establecidos. Los ingenieros de AMC imaginaron el Marlin 343 Tifón como un automóvil que pudiera combinar lujo y rendimiento, ofreciendo no solo estilo y comodidad, sino también el tipo de aceleración visceral y emocionante que ansiaban los fanáticos de los muscle cars. Los primeros modelos prototipo combinaban el gran V8 con una transmisión manual de 4 velocidades con palanca de cambios en el piso, lo que agregaba una capa adicional de participación del conductor y sensación deportiva. Esta combinación fue diseñada para elevar al Marlin más allá de su nicho de mercado original y atraer a clientes más jóvenes y orientados al rendimiento. Sin embargo, el proyecto pronto se topó con duras realidades técnicas. La arquitectura del chasis y la suspensión del Marlin, que priorizaba la comodidad de marcha y la estabilidad en línea recta, no fue diseñada para hacer frente al aumento de potencia y torque del 343 Tifón. Los conductores de prueba informaron que los componentes de la suspensión experimentaron un estrés excesivo, lo que provocó un desgaste rápido y un manejo comprometido. La geometría de la suspensión delantera sufrió bajo el peso y la fuerza del motor, lo que provocó problemas de alineación que afectaron negativamente la precisión de la dirección y la estabilidad del vehículo. Problemas que se hicieron especialmente pronunciados durante la conducción enérgica o a velocidades altas. El sobrecalentamiento se convirtió en otro problema grave. El sistema de enfriamiento diseñado para motores menos potentes tuvo dificultades para disipar el calor adicional generado por el 343, lo que generó preocupaciones sobre la durabilidad y confiabilidad a largo plazo. Más allá de los desafíos de ingeniería, el proyecto encontró una profunda resistencia interna dentro del liderazgo corporativo de AMC. La identidad de marca de la empresa ha sido cuidadosamente cultivada en torno a la practicidad, la economía y el valor. Una filosofía que resonó en un amplio segmento de compradores durante la década de 1960. La introducción de una variante de muscle car con un motor V8 de gran cilindrada corría el riesgo de alejar a los principales clientes de AMC y confundir el mensaje de marketing de la marca. Los ejecutivos temían que el Marlin 343 Tifón confundiría a los consumidores al abarcar dos segmentos muy diferentes sin satisfacer plenamente a ninguno de ellos. También existía una preocupación sobre la seguridad y la facilidad de conducción del automóvil en manos de los compradores comunes, dados los problemas de manejo y refrigeración ya evidentes en las pruebas. Después de meses de debate y evaluación técnica, AMC tomó la difícil decisión de cancelar el proyecto Marlin 343 Tifón antes de que alcanzara la producción. Los prototipos se retiraron silenciosamente y la empresa volvió a concentrarse en perfeccionar el Marlin como un automóvil de lujo personal en lugar de perseguir agresivamente el mercado de los muscle cars. Esta decisión subrayó los desafíos más amplios que enfrentó AMC al intentar competir contra los titanes de los muscle cars de Detroit y al mismo tiempo mantener su identidad distintiva y su estabilidad financiera. El Marlin 343 Tifón, aunque nunca se lanzó oficialmente, dejó una impresión duradera entre los entusiastas y los conocedores. Representa una muestra poco común de la voluntad de AMC de explorar la frontera de los muscle cars, incluso si la compañía en última instancia careció de los recursos o el apetito para comprometerse plenamente con el segmento. Para muchos, el Tifón Marlin simboliza lo fascinante que podría haber sido. Un automóvil con el potencial de
Evolucionar la escena de los muscle cars al combinar comodidad, potencia y estilo de una manera que pocos se atrevieron a lograr. Un ex ingeniero de AMC que trabajó en el proyecto recordó, era un pez fuera del agua. Demasiada potencia para un chasis diseñado para la comodidad. Tenía corazón, pero no sabía nadar bien. Hoy en día, el Marlin 343 Typhoon de 1966 de American Motors sigue siendo una nota al pie rara y enigmática en la historia de los muscle cars. Atesorado por coleccionistas e historiadores como un símbolo de ambición moderada por la realidad, sirve como un conmovedor recordatorio del difícil equilibrio que enfrentaron los fabricantes de automóviles durante la era de los muscle cars, entre superar los límites del rendimiento y mantenerse fieles a la identidad de la marca, entre la audacia de la ingeniería y los aspectos prácticos de la producción. Número 12. La camioneta Chevrolet Handyman de 1954 equipada con el motor Corvette de 6 cilindros en línea es un ejemplo notable, pero en gran medida olvidado, de la temprana experimentación automotriz estadounidense. Una atrevida combinación de rendimiento y practicidad que, en última instancia, resultó demasiado revolucionaria para su propio bien. A mediados de la década de 1950, la línea de modelos de Chevrolet todavía estaba profundamente arraigada en la tradición. Automóviles y camiones diseñados principalmente para el uso diario, la comodidad y la confiabilidad, más que para la velocidad o el alto rendimiento. La camioneta Handyman era un vehículo familiar y utilitario por excelencia. Cuadrado, espacioso y confiable, construido para transportar pasajeros y carga con eficiencia en lugar de exceso. Mientras tanto, el Corvette apenas comenzaba a hacerse un nombre como el primer verdadero automóvil deportivo de Estados Unidos, equipado con un enérgico motor de 6 cilindros en línea que, si bien modesto para los estándares modernos, ofrecía una conducción potente y enérgica en comparación con los vehículos familiares típicos. En este contexto, un pequeño grupo de ingenieros de Chevrolet con visión de futuro buscó superar los límites y desafiar las suposiciones sobre lo que podía ser una camioneta. Tomaron un motor Corvette de 6 cilindros en línea, lo actualizaron con carburadores dobles para lograr una mejor respiración y mayor potencia, y lo instalaron en el compartimiento del motor de la camioneta. Este no fue un cambio sencillo. Los ingenieros tuvieron que reelaborar los puntos de montaje, ajustar los sistemas de refrigeración y afinar el chasis y la suspensión más pesados del vehículo para hacer frente a las demandas de rendimiento del motor más enérgico. El resultado fue un vehículo que podía acelerar con sorprendente rapidez, manejarse con mayor capacidad de respuesta que cualquier otro familiar de su época y ofrecer una combinación única de utilidad diaria y genuina emoción de conducción. En las pruebas, el Manitas impulsado por Corvette sorprendió a los conductores. Poseía un inusual entusiasmo por la velocidad y la agilidad, transformando el humilde automóvil familiar en algo más parecido a un automóvil deportivo sobre ruedas, al menos en espíritu. Los conductores recordaron la sensación de conducir un automóvil que combinaba la practicidad de una camioneta familiar con la emoción visceral de una máquina de alto rendimiento. Fue un vistazo a un futuro donde los vehículos podrían ser funcionales y divertidos. Un puente entre dos mundos que rara vez se cruzaban en el panorama automovilístico de la década de 1950. Pero mientras los ingenieros se deleitaban con su creación, los ejecutivos de Chevrolet solo veían riesgos. La marca posicionó cuidadosamente al Corvette como un automóvil deportivo único y aspiracional destinado a simbolizar la velocidad, la exclusividad y el rendimiento estadounidense moderno. La idea de un vehículo familiar y práctico que pudiera igualar o incluso superar algunas cifras de rendimiento del Corvette amenazaba con difuminar las líneas del mercado y socavar la imagen de Corvette. Además, las preocupaciones de marketing pesaron mucho. El atractivo de la camioneta para Manitas residía en su utilidad confiable y discreta, y una versión de alto rendimiento corría el riesgo de confundir a los consumidores y alejar a los compradores leales. Las preocupaciones sobre el seguro y la posible responsabilidad por el rendimiento inesperado del vehículo en casos de uso familiar también influyeron en la decisión. Al final, los altos mandos corporativos decidieron desconectar el proyecto. Los vehículos experimentales propulsados por Corvette fueron retirados del mercado y desmantelados silenciosamente, suprimiendo toda evidencia del proyecto.
Solo un puñado de personas con información privilegiada conocían la existencia del programa y este rápidamente cayó en el olvido, convirtiéndose en una leyenda urbana del automóvil entre entusiastas e historiadores. Décadas más tarde, los ingenieros que habían trabajado en el proyecto recordaban con cariño la emoción eléctrica de conducir el carro, bromeando que era demasiado frío para llevar alimentos. Lamentaron la oportunidad perdida de crear un nuevo segmento de vehículos que pudiera combinar practicidad y rendimiento. Un concepto que solo se adoptaría décadas más tarde con el auge de los vehículos deportivos familiares y los crossovers. Hoy en día, la camioneta Chevrolet Handyman de 1954 con el motor Corvette de 6 cilindros en línea se erige como un ejemplo fascinante de lo que podría haber sido un momento en la historia automotriz estadounidense. Anticipó tendencias futuras durante décadas, ilustrando la experimentación temprana que se atrevió a imaginar que los autos familiares también podrían emocionar detrás del volante. Aunque nunca llegó a producirse, su historia nos recuerda el espíritu audaz y el ingenio que se escondían bajo la superficie de la industria automotriz estadounidense en la década de 1950. Un espíritu a menudo limitado por la cautela del mercado y el conservadurismo corporativo. Demasiado frío para hacer compras.